¿Cómo están, estimados auditores? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de su espacio de opinión, Razones de Estado, a través de todas las estaciones de Madero FM, en esta jornada ya de día viernes 25 de julio del año 2025. Vamos de inmediato a revisar el comentario del día de hoy, entregado por el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Y cuando ya estamos a viernes 24 de julio, y nos aprontamos a hacer un recorrido por lo que está pasando en lo político en nuestro país, quiero que me permitan un pequeño espacio para mandar un gran saludo a un gran amigo de la casa, con la cual nos unen cientos de horas de conversación, y es el distinguido artista Dioscoro Rojas, el Guaripola de los Huachacas. Nos une una amistad de muchos años, largas y jugosas y digamos conversaciones. Él es un hombre de izquierda, él pertenece al CORE, consejero regional por el Partido Socialista en Santiago, y está pasando por un momento de salud delicado. Así que, de Razones de Estado, le mandamos un cordial saludo, deseándole una pronta recuperación. Distinguidos auditores y televidentes, la historia de los países se va haciendo día a día con diferentes matices, y no solamente por la pura o por el puro ímpetu de lo que en el país pasa, sino que lo que pasa en el mundo también. Y me llama a la reflexión un problema o una situación que vivimos en Chile y que tiene que ver con el Partido Demócrata Cristiano. Otrora un gran partido, particularmente porque la Guerra Fría, época muy difícil, estamos hablando de los años 50, 60, 70, la democracia cristiana jugó un papel fundamental en la vida de nuestro país. Y claro, habían embates de la Guerra Fría, donde el capitalismo y el marxismo se disputaban el mundo, y nosotros en Chile no éramos la excepción. Después de ocurrir la Segunda Guerra Mundial, donde los grandes ganadores fueron Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se repartió en el mundo, después que derrotaron a Alemania. Pero quedó esto de las ideologías que estaban detrás de Estados Unidos y detrás de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en los años 70, en Chile, ese año del siglo pasado, se hizo evidente esta contrastación de ideas, y donde también la Guerra Fría se discutía en las urnas en Chile y en todo el mundo, para saber si acaso los gobiernos o los estados que patrocinaban la democracia en contra de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no la tenía porque era una dictadura comunista, tuvieron también su propia expresión en Chile. Y la democracia cristiana de los años 60, 70, con Eduardo Frei Montalva a la cabeza, con un tremendo triunfo, deja abiertas unas opciones importantes de su nueva continuidad en el gobierno, a tal punto en que en el año 70, cuando se realizan elecciones, se produjeron varias cosas ahí con la democracia cristiana, porque le firmaron un estatuto de garantías constitucionales al marxismo, al Partido Comunista y al Partido Socialista, para que en el evento de quien sacara las primeras mayorías, si esta hacía que ganara el candidato marxista por Chile, Salvador Allende, que postulaba por cuarta vez a la magistratura,
ese marxismo, liderado por Allende, no tuvo embates en poder firmarle un estatuto de garantías constitucionales, lo que dio cuenta de la ingenuidad de la democracia cristiana, que obviamente el marxismo no respetó. Y tampoco ganó en las urnas. Mucha gente no sabe esto y es bueno recordarlo. Allende sacó un 33 y fracción, 35 y fracción, por ahí, no fue más que eso. Y por haber firmado el estatuto de garantías, en el Congreso, la democracia cristiana apoyó a Allende. Y particularmente lo que ocurre es que entrado el gobierno marxista de Salvador Allende, que era obvio cómo iba a compartir la gestión, muchos decían que era una gran señal de cómo el marxismo llegaba en democracia a la cúspide del poder, cuestión única en el mundo. Pero nadie hacía alusión en ese tiempo a que el marxismo con Salvador Allende no ganó en las urnas. Y eso hay que recordárselos a muchos marxistas en Chile todavía, que valoran el triunfo, entre comillas, de Allende, triunfo que no fue tal. La democracia cristiana lo ayudó a que fuera gobierno. Por una firma donde los senadores de la democracia cristiana lo apoyaron en una definición en el Congreso. Pero no fue una elección de voto. Y eso, para las nuevas generaciones de personas que todavía creen y se alimentan de las utopías del marxismo, que todavía creen que es posible gobiernos de esa naturaleza, a pesar de toda la pobreza que producen, siempre significó un tema muy, yo diría, digamos, enfrascado entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Hay una carta de los años 70 y fracción, 73, donde el expresidente Eduardo Frei Montalva le escribe a Mario Rumor, que era presidente a ese tiempo de Italia, presidente de la democracia cristiana, y le explica de puño y letra del porqué, de la perspectiva de Frei, los militares llegaron en el año 73 en el golpe militar a salvar a Chile. Y esta dicotomía produjo un desencuentro brutal entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. No obstante, esto se reproduce en todo lo que pasó con el ejercicio del gobierno mientras los militares tomaron el poder. En Guerra Fría, nunca perdamos de vista eso, en la Guerra Fría. Y sobre todo porque ya con el advenimiento de la democracia, el Partido Comunista no pudo participar porque estaba la democracia ahí cristiana con Elwin, con Frei, con Lagos, con Bachelet 1, y recién con Bachelet 2 los comunistas pudieron integrarse, porque hasta antes de esa posibilidad la democracia cristiana siempre se negó por el enorme, diría, la enorme, traición que significó a su palabra que el marxismo firmara un estatuto de garantías del año 70 y que no se respetara. Obviamente, en este espacio de Razones de Estado no estamos haciendo un sucinto resumen de esto. Pero donde quiero llevarlos, desde yo, auditores y televidentes, es que pasado todas estas circunstancias y que viéramos a una democracia cristiana que en su momento apoyó al marxismo por esta vía en la firma del Estatuto de Garantías, que yo le hablo de los años 70, hasta ahora el Partido Comunista está a punto de darle a la democracia cristiana, después de muchos años, el golpe de gracia, porque hubo muchos demócratas cristianos que respaldaron el golpe militar
digamos, de los años 73. Esa, cuando uno quiere mirar la vida de la política, tiene que irse para atrás y entender qué pasa o qué pasó, para saber las voluntades, los esfuerzos y los cambios de paradigma que se van produciendo en los países. Hoy, a pocas horas que se celebre un ritual del Consejo de la Democracia Cristiana, se va a definir si van a apoyar o no a la comunista Jara, teniendo todo eso en vista de lo que les he contado. Y sobre todo porque no es que tal vez la democracia cristiana se transforme en una yo diría, en una digamos, de medalla de plata, para poder salvar digamos, a la candidata comunista, sino que no se entiende desde la perspectiva histórica. De pasado algunas décadas, la situación cambia. Y hoy día la democracia cristiana está ya horquillada y a mi juicio también sujeta a una humillación, y que la tiene de rodillas para saber si le van a permitir o no llevar algunos candidatos a diputados y senadores que todavía tienen. Perdón. Entonces, dirigidos auditores y televidentes, deben entender lo que debe significar para aquellos que viven de la política, lo que va a significar si no apoyan a la comunista Jara. Y apoyándola, diciéndole que la van a apoyar, no tienen ninguna garantía que le van a respetar los cupos parlamentarios. Ninguna. Y eso, a la luz de los ex presidentes de la democracia cristiana, citamos algunos como Carmen Frey, como Saldívar, hablo de Carolina Goich. ¿Qué es lo que van a hacer respecto a esto? Porque obviamente están en una encrucijada que tiene que ver con una cuestión valórica. Y por supuesto que peleando como gatos de espalda, a arañazo, para saber si le dejan ir de nuevo en las listas parlamentarias de lo que le llaman el progresismo, y que ustedes saben que yo llamo el pobrecismo. ¿Cómo en esta simbiosis la democracia cristiana pudiese salvarse? No quisieron participar en las primarias, porque si ganaba la Jara no podían apoyarla. Y ahora vemos por ahí algunos prostituidos de la política que le andan moviendo la colita a Jara para saber si ya le dan una posibilidad de ser reelecto candidato. Hablo, por ejemplo, del vicepresidente de la Cámara, el diputado de la democracia cristiana, Aedo. Qué difícil debe ser estar en ese trance, porque obviamente, independiente de que la Jara ganó en ese espacio de, digamos, de poquísima gente que fue a votar, un 9% del padrón electoral, hoy día se siente a sus anchas y puede devolver la mano y cobrarse venganza de todo el tiempo que la democracia cristiana hizo lo posible por dejarla fuera del poder en los gobiernos de Elwin, de Frey, de Lagos y de Bachelet 1. La democracia cristiana se negaba a que hubiera candidatos comunistas por todo lo que había pasado y por su incapacidad de haber accedido, porque siempre culpó la democracia cristiana al Partido Comunista de el golpe militar. Entonces, cuando uno quiere asumir la realidad
no de una perspectiva histórica, de una perspectiva de los datos reales y de lo que ha pasado en el mundo, ¿ya? Con una democracia cristiana muy débil, ¿ya? Que teniendo una enorme cantidad de, digamos, la cantidad de votos que sacó él, con la cantidad de parlamentarios que tenía la democracia cristiana, era el principal partido de Chile. Y ahora no. Ahora los veo arrodillados y humillados para saber si acaso le dan un carguito de representación popular. Y claro, yo encuentro también que el socialismo democrático, que antes fueron fuertes socios y con los cuales lograron grandes avances al país con la democracia cristiana, hoy día están como contentos, se sienten felices en la humillación, y eso no es bueno. Ahora, ¿qué gana y quién pierde con esto? Hoy día, cuando estamos, pero a muchas semanas, y en política una semana puede ser una eternidad, estamos a varias semanas de elecciones presidenciales, esto puede cambiar muy fuerte. Porque lo que aquí está pasando es que esto puede representar el que muchos demócratas cristianos se descuelguen, ¿ya? Para asegurar una reelección, para asegurarse un espacio donde quieren ir con una sola lista a toda la izquierda, pero yo quisiera garantizarles, porque conozco la metódica y la mecánica de la política y del poder en la intimidad, que no les van a dar los cupos que ellos quieren. Y eso va a ser así, porque tienen que darle cupo a demasiada gente y tienen que bajar. Los únicos que hasta ahora no quieren bajar ningún candidato son los comunistas, que quieren mantener sus diputaciones y quieren mantener su senatoría, incluso más, aumentarla. ¿Y quién les va a decir que no? El Partido Socialista, que no llevó candidata, el PPD, que por ahí no sabemos ni siquiera dónde está Carolina Toa, o el Partido Radical. En consecuencia, aquí viene una mecánica, a mi juicio, que va a favorecer, ¿saben a quién? Creo yo, probablemente a Matei. Porque en el tráfago del tiempo, cuando no se le den los cupos que la democracia cristiana hoy día tiene, y se sientan más allá de la humillación, yo creo que la única manera de darle un espaldarazo no es tal vez votando por Parisi, porque tampoco podemos descartar esa posibilidad, pero yo creo que no van a votar en blanco. Ya el pueblo, la cantidad de gente que no es el militante de la democracia cristiana, sino que la gente que creía en la democracia cristiana, bajo estas circunstancias va a observar una situación que no hay que descartar. Porque si finalmente no se llega al acuerdo como yo pienso que va a ser, salvo, ya, cuestión que es muy difícil, porque imagínense que hoy día que están bajando a diputados y senadores en ejercicio para darle cupo a los otros para llevar una sola lista, y podría pararse la democracia cristiana sabiendo que ya hicieron esto parecido con Carolina Goich hace un tiempo atrás, cuando fue candidata presidencial y le fue muy mal. Podrían llevar una lista aparte, pero se la pueden jugar, porque esta cuestión es una cosa de la intimidad del poder. No veo a la democracia cristiana, en su gran mayoría, salvo algunas excepciones, apoyando a la comunista Jara. Conocen al Partido Comunista, lo conocen de primera mano, no solamente cuando existía la Guerra Fría, sino que lo conocen después. Si usted sigue las declaraciones de los principales pensadores de la democracia cristiana, que tienen varios, muchos se fueron, desgraciadamente, debilitando aún más a ese partido,
hoy día podrán entender que el cómo ellos ven la situación es una situación bastante dramática, a como hoy día la posibilidad de tener estos cantos de sirena del comunismo, que no les gusta la democracia liberal, pero sí se aprovechan de ella para que cuando tienen el poder la oposición queda reducida. Miremos para el lado, ¿no? Miremos a la guaripola de lo que le llaman progresismo en América Latina. Estoy hablando de Maduro. En consecuencia, distinguidos auditores, esto hay que observarlo con cuidado. Porque la izquierda en general sabe que las posibilidades de ganar son mínimas. Yo diría que son en este momento prácticamente nulas. Usted sume la votación de Kast, Matei, Parisi y Kaiser. Y póngala al lado de la Jara, que ya dejó de subir, llegó hasta ahí nomás. ¿Ya? Se acabó la cosa bonita, la cosa simpaticona. Pero por sobre todo, hoy día también existe una lucha soterrada pero brutal dentro del socialismo democrático para que le cedan cupos en una lista única. No, si ustedes supieran las cosas que llegan a este escritorio, o sea, sabemos de primera fuente, cuestiones que son delicadísimas. Algunos se sienten ya ganadores o se sentían ganadores, pero este tema, a mi juicio, va a cambiar. Pero hay que esperar porque la política produce cuestiones distintas. Hoy día estamos viendo algunos debates, se van a establecer de las cunas de oro que las cunas de madera y todo ese cuento. Algunos van a vender la pomada del populismo, ¿ya? Que nací pobre y por lo tanto tengo más antecedentes, tengo más prestigio para presentarme como presidenta, dice la Jara. Pero yo llamaría también a observar lo siguiente, distinguidos auditores y televidentes. Llamaría a observar nada más lo que ha pasado hace poco tiempo atrás, con las dos constituciones que fueron rechazadas. Y porque eso le da un sentido a usted que los extremos ya fueron rechazados. Pero la izquierda tiene un mérito. Y el mérito es que al frente, ¿ya?, tiene una derecha dividida. Y eso ya les garantiza una parte importante del triunfo. Porque han sido muchos los intelectuales los que saben de esto. Lo que está pasando con esta forma en cómo las derechas se fagocitan, se nutren de sus propias, falencias, de sus propios egoísmos, para entender que el país no está para jugarretas de poderes pequeños. Que eso es lo que no se entiende y eso es posible que se castigue. Porque de las personas que yo conozco intelectuales del mundo de las derechas, también conozco muchos de las izquierdas, pero particularmente de las derechas me estoy refiriendo, ven este suicidio colectivo que está entrando los sectores de las derechas yendo en listas separadas. Es que no entienden que sin perjuicio de hacer un tremendo favor a las derechas, el que vaya en listas separadas no le va a dar fuerza a tener un Congreso que se requiere y que se necesita para hacer los cambios que nuestro país necesita para poder seguir creciendo y que nos sigamos cayendo como país en estas brutales marmotas de incapacidad en la que nos hemos convertido. Parece que ya es tarde y por eso la izquierda está contenta. Por eso que necesita saber finalmente si la democracia cristiana va a sumarse o no a la Jara, para consolidar una lista, para hacer competencia en esto.
Y como faltan tantas semanas todavía, no sabemos cómo viene la mano de las elecciones respecto a esto. El presidente demócrata cristiano, Eduardo Frei Tal, está callado. Pero ya hay muchos indicios de lo que ya hizo, rechazando la constitución que quería Loncón, Atria, Boris y compañía. Distinguidos auditores y televidentes, un tema que por supuesto esta semana va a tener mucha mirada respecto a eso. Van a seguir habiendo debates, debates presidenciales. Hay mordiscos más, mordiscos viene, vamos a ver lo que pasa. Falta mucho tiempo para esto. Pero por sobre todo, mientras vayan pasando y ocurriendo los antecedentes, de acuerdo a ese antecedente, analizamos y conversamos los temas que podrían derivar de lo que está pasando en nuestro país. Bienvenidos auditores, de esta manera estamos terminando nuestra conversación, nuestro análisis de hoy día, esperando que todos tengan un muy buen fin de semana. Y nos encontramos el próximo lunes en otro Razones de Estado, donde vamos a ver qué pasó finalmente con esto y de las derivadas que se van a plantear respecto a si acaso la democracia cristiana finalmente terminó sucumbiendo y humillándose al Partido Comunista para tener algunos cupos asegurados en su reelección a algunos parlamentarios. Veamos qué nos depara la vida y qué le depara la vida a estas personas que viven de esto, que viven de la política y que obviamente se ponen entretenidos, y ahí estaremos para ustedes con mucha atención asumiendo datos para poder traérselo desde el próximo lunes aquí en Razones de Estado. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Hemos presentado la edición de Razones de Estado correspondiente a esta jornada de día viernes 25 de julio del año 2025 a través de todas las estaciones de Madero FM, La Fuerza del Norte. Los invitamos a todos ustedes a que sigan en nuestra sintonía informativa y musical. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.